Muy buenos días, estamos aquí en la clase número 18 de inglés con los estudiantes de quinto de básica. Vamos a empezar. Los estudiantes recordarles que este icono nos permite saber qué partes son exclusivamente de pasar a nuestro portafolio. El día de hoy nos toca ver la conjugación básicamente de un verbo muy importante también en inglés, aparte del verbo to be, que es el verbo to have o have directamente, ¿no? Que es el verbo tener. A diferencia del verbo to be, que si ustedes recordarán, la conjugación variaba, si era el pronombre I, si era en singular tercera persona o si era en plural. En el caso del verbo have y la mayoría de otros verbos, eh, la conjugación no cambia excepto en la tercera persona del singular. ¿Sí? Have es un verbo irregular. ¿Qué significa? Que su escritura pues varía en el caso de la conjugación de las terceras personas y en tiempos pasados y en tiempos futuros. En el caso del have, en las terceras personas se utiliza el has, H-A-S. El resto de las personas o del resto de los pronombres se utiliza la forma have, H-A-V-E. Entonces, como ven aquí ustedes en este diagrama, la conjugación del have es I have, you have, he, aquí ya cambia, has, she has, it has. Luego volvemos al have, we have, you have otra vez y they have. Recordemos que las terceras personas son para nombrar a sustantivos masculinos como él, sustantivos femeninos como ella y cosas como eso o animales directamente, ¿verdad? Ahora sí, recordando esto y habiendo visto cómo se configura, cómo se conjuga, perdón, el verbo have con los diferentes pronombres, vamos a hacer una pequeña práctica. ¿Qué dice aquí? Completa las oraciones con el have o el has. ¿Cómo yo sé cuándo utilizar el have? ¿Cómo yo sé cuándo utilizar el has? Recordemos que el has únicamente se utiliza con las terceras personas del singular. He, she, it. Solamente con esas tres se utiliza el has. Vamos a ver entonces. Tengo aquí a María José. La 1, María José. ¿Va have o va has? Has. ¿Por qué? Porque va en tercera persona singular. Está en plural, pero obviamente recordemos que el has solamente se utiliza para las terceras personas del singular. Así que es have. ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces con el siguiente. Adonis, nos ayudas con la segunda. Have. Va have. Sí. Correcto. Va have. Muy bien. Vamos con el siguiente. Charles Game. Eh, Melanie long hair. Ahí va have. 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 Pues te cuento que no, porque Melanie se puede reemplazar por el pronombre she. Es tercera persona, por lo tanto va has. Un tip que les doy, siempre que hablemos de nombres, tanto de mujeres como de hombres, va a ser tercera persona del singular y por lo tanto, en el caso de este verbo, va a ir has, ¿sí? Recuérdense eso, nombres de personas femeninos y masculinos, ¿sí? Para que no se les olvide. Siguiente, Matías Yagual, 4, Hash. es has, correcto. ¿Por qué has? Porque es un animal y un animal en inglés se utiliza con el pronombre it y el pronombre it es tercera persona del singular. Muy bien, vamos con el 5. Mateo. Profe, ave. You have.
Es correcto. You have. Muy bien. You have, porque el have pues se utiliza con el resto de pronombres que no sean tercera persona del singular. Muy bien. Tenemos aquí otras oraciones. Hash. You hash. Vamos con alguien más que esté aquí en espera. Vamos con Ronnie. Ronnie, número 6. Es has. Correcto, es has. Es un nombre, así que de una vez yo me acuerdo. Allá, es un nombre, entonces va con la conjugación de tercera persona. Vamos con, muchas gracias Ronnie, vamos con Matías Arias. Me parece que estaba por aquí, Matías Arias. Siguiente, número 7. Sería had. Ahí no se pronuncia bien, es had. Have. Esa. Ajá. We have. Mm, Listo. Es que no pronuncia bien. Ya Sí, se pronuncia no have, como si pronuncia fuese una F al final. bien. Have. Así. Muy bien, Matías. Vamos con el número 8. Dana Bloom. Ahí va have. Va have. Correcto. Está en plural. Los plurales Sí. siempre llevan muy bien, Dana, llevan la forma infinitiva del verbo. Correcto. Vamos con el siguiente. Santiago, número 9. Have. Va have. Te cuento Ajá. que no va have, va has, porque es she. Y she es tercera persona del singular. ¿Sí? No nos olvidemos de eso porque después pues conjugamos mal. Carla, el 10º. Va hash. Va has. Es correcto. Va has. Hash. Porque es it y es tercera persona del singular. Muy bien, Carla. Y bien, aquí concluye esta práctica. Parece que sí hemos reconocido lo suficientemente bien cuándo utilizar el have y cuándo utilizar el has, ¿verdad? Vamos a ver algo relacionado también con este verbo have. El verbo have se escribe pues de la forma que nosotros ya hemos visto, ¿verdad? La forma larga, como se diría, o la forma completa. El I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have y they have. Ahora, hay una forma de contraerlo. Recordamos las contracciones son utilizando el apóstrofe y cierta parte del verbo en este caso, ¿no? El I have puede contraerse de esta forma. ¿Cómo se pronuncia? Se pronuncia I. Y debe escribirlo así, con el apóstrofe. El you have se contrae así y se pronuncia you've. El he has se contrae así, his. Se pronuncia así, his. She has se contrae así, se pronuncia she's. It has se contrae así y se pronuncia its. We have se contrae así, se pronuncia we've. You have se contrae así, ya vimos que se pronuncia you've. Y they have se contrae así y se pronuncia they've. Ambos tienen el mismo significado. ¿Cuál es la regla de uso? Pues básicamente ninguna. Usted puede usar tanto la forma larga, que es esta de acá, la forma normal que nosotros aprendimos, o la forma contraída o la forma corta, la forma de aquí. Ambas tienen el mismo significado, ambas pueden usarse indistintamente en la oración. Normalmente en conversaciones casuales se suele usar la forma corta para, digamos, acortar las palabras, hablar más rápido. Al igual que el verbo be, que tenía formas negativas, recuerdan, el verbo have también tiene formas negativas. En este caso, el verbo have se realiza su forma negativa con un auxiliar. El auxiliar es el do. Do, en el caso de los pronombres
excepto las terceras personas. Porque aquí en las terceras personas del singular no es do, sino does. Como pueden observar aquí. Observen que dice he does, she does, it does. Y algo muy importante que ustedes deben recordar, en el caso de esta forma de escritura, en forma negativa del verbo have, es que cuando utilizamos el auxiliar do y el does, que no solamente sirven para este verbo have, sino para otros verbos, de hecho la mayoría de los verbos utilizan el do y el does para hacer su forma negativa, va el verbo en su forma base. ¿A qué me refiero? Nosotros recordamos que el have se escribe has en las terceras personas del singular, ¿verdad? She has, it has, he has, ¿verdad? Aquí, al utilizar el verbo ya auxiliar, el auxiliar es el que va conjugado en tercera persona y el verbo principal, que es el have, se mantiene en su forma base. Digamos que en todo va have. ¿Sí pueden observar aquí? ¿Qué es lo que cambia entonces? Cambia el auxiliar. Aquí es do, aquí es das, aquí es das y aquí es das, ¿verdad? Y el resto va do también. Entonces, la forma corta también se utiliza pues haciendo esto. Se contrae en este caso el do y el not, o el das y el not. Y el have se mantiene igual, como pueden ver aquí. Entonces, la forma negativa del verbo have, en la forma completa o la forma larga es I do not have. You do not have. He does not have. She does not have. It does not have. We do not have. You do not have. Y they do not have. Esa es la forma larga. Normalmente, al igual que la anterior, es más común a encontrar en conversaciones casuales, inclusive en textos, la forma corta o la forma abreviada o la forma contraída, que es la de aquí. I don't have, you don't have, he doesn't have, she doesn't have, it doesn't have, we don't have, you don't have y they don't have. Como pueden observar, repito, el que cambia en las terceras personas, en caso de la forma negativa del verbo have, es el auxiliar, que puede ser el do. En el caso de las terceras personas ya no es do, sino does. O does. Se escribe does, pero se pronuncia does. ¿Sí? El verbo se mantiene en su forma base. ¿Sí? Aquí es un poquito más sencillo porque no tienen que recordar el verbo, sino el auxiliar. El verbo sigue igual en todos los pronombres, como pueden ver aquí. Al igual que el verbo be, el verbo have también tiene una forma interrogativa, es decir, una forma de pregunta. Y para hacer las preguntas, también se utiliza el verbo auxiliar do y does en el caso de las terceras personas del singular. Como pueden recordar, en el caso de las preguntas, este verbo auxiliar va primero. ¿Sí? Va primero el auxiliar, luego el pronombre y luego el verbo. Al igual que el caso anterior, lo que cambia aquí es el auxiliar en las terceras personas del singular. El verbo principal, que es have, va igual en todas las personas. Aquí está en forma de pregunta. Do I have? Do you have? Does he have? Does she have? Does it have? Do we have? Do you have? O do they have? Y aquí están ejemplos de forma de pregunta directamente. Do I have a brother? Tengo un hermano. Eso significa. Do you have a car? ¿Tienes un carro o un auto? Does he have a cousin? Él tiene un primo. Does she have a boyfriend? Ella tiene un novio. Does it have a future? Esto tiene futuro. Estoy hablando de cosas, ¿verdad? En la siguiente. Do we have a chance? Tenemos oportunidad. Do you have a children? ¿Tienes niños? O la última, que dice, do they have a party? ¿Tienen una fiesta? Como ven, en caso de las preguntas, el auxiliar va primero y obviamente recordando que tú se utiliza en las personas, mejor dicho, el das se utiliza en las terceras personas del singular y en el resto se utiliza el do. Es más fácil saberlo así, ¿verdad? Y ya habiendo repasado todo eso, vimos nosotros la forma principal, vimos la forma negativa y vimos la forma interrogativa
del verbo have. Ahora sí, están listos ustedes para completar estas oraciones con el has o el have, igual a la práctica que hicimos en la primera parte de la clase, ¿verdad? ¿Cómo yo sé si va have o va has? Fijándome en el pronombre. En este caso son puros pronombres, no hay nombres aquí. Entonces es mucho más sencillo saber si va has o va have. Y la segunda parte de su deber consiste en repetir la conjugación del verbo to have 5 veces. ¿Qué conjugación? Solamente la del presente, es decir, I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have y they have. Esa conjugación tienen que repetirla así, tal como acabo de decir, 5 veces. ¿Sí? La próxima clase ya haremos más ejemplos con las formas negativas y las formas interrogativas del verbo have. Dicho esto, ahora sí les recuerdo que estos deberes no tienen que enviarlos por ningún medio, sino que tienen que hacerlos y archivarlos en su portafolio para cuando se solicite su revisión. Ahora sí, despido esta grabación y nos veremos ya en una nueva ocasión con un tema diferente.